Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidas. Venimos con una charla maravillosa el día de hoy. Espero, espero se queden y sea de gran bendición para ti, para mí y para todas las personas que quieran escuchar la palabra de Dios y las enseñanzas del eterno Jesús. Amén. Bueno, pues el sufrimiento en Getsemaní vamos a estar viendo el día de hoy. Utilizaremos este texto bíblico para enfatizar un poco acerca del sufrimiento de Cristo en, en Getsemaní, llamado también el sufrimiento del alma, sucedido muy tarde después de la última cena y y el jueves casi a la medianoche. Veámoslo juntos. El lugar, bueno, a Getsemaní. Eso lo vemos en Marcos 14:32, en Lucas, te dejo los versículos para que tú allá en casa puedas verificar personalmente, Lucas 22:39, Juan 18:1-2. Bueno, pues el Getsemaní, prensa de aceite, molino de aceite, lugar de aceite, eh, quedaba en el monte de los olivos, al pie frente a Jerusalén, cruzando el torrente de Cedrón. Juan 18:1-2 era un huerto, jardín o bosques de olivos. Allí se hallaba una antelación para extraer el aceite de esa planta. Manchaban la, machacaban la aceituna para sacarles el aceite y se exprimía. Allí Dios Padre prensó, procesó, machacó, exprimió a Jesús para que saliera aceite nuevo, espiritual, para los creyentes. Getsemaní, donde sufrió la agonía anterior. Lucas 22:44, su lucha con su yo mismo, el conflicto entre su carne y el espíritu. En Marcos 14:38 lo podemos ver. El incidente más conmovedor de toda dolorosa historia de sus padecimientos fue testigo de su tristeza, angustia y lágrimas. Eso lo podemos ver en Mateos 26:37, Lucas del 37 al 38, Lucas 22:44, en Hebreos 5:7. Allí tuvo el sufrimiento previo a la crucifixión por los pecados del mundo. Como sabemos, Jesús sufrió muchísimo por mí, por ti y por muchas personas. Dios quiere que le entreguemos nuestras vidas para que Él haga cambios importantes, porque Él sufrió mucho por nosotros en el Getsemaní. Jesús sufrió demasiado. Jesús crucificó sus emociones, su yo interior y pretensiones personales. Allí peleó con los poderes de las tinieblas y venció. Amén, aleluya. Experimentó los sufrimientos del alma. Eso lo vemos en Mateo 26:38 y en Marcos 14:34 también, y en Lucas 22:44, para que ustedes vean y verifiquen personalmente. En la cruz fueron corporales y físicos. Todo lo que sufrió, su agonía se debió porque todo el peso del pecado de la humanidad fue puesto en él y lo llevaría en su propio cuerpo a la cruz por la mañana. En Isaías 53, 4 al 6, Primera de Pedro 2:24, ahí lo podemos ver. Cuando Dios puso nuestros pecados, Él, en Él, bueno, pues su mente casi se quebrantó y la sangre brotó libremente de sus poros de su santa piel. Jesús experimentó horror tremendo cuando nuestros pecados fueron cargados en su santo cuerpo. Esa noche su agonía y su oración intensa fue tan abrumadora que grandes gotas de sudor como sangre brotaban de su santa piel. Y fue necesario que un ángel del cielo lo visitara y lo fortaleciera. Amén. Eso lo vemos en Lucas 22, del 39 al 44.
aquí vemos que cuando nosotros estamos padeciendo sufrimientos grandes, bueno, pues Dios nos fortalece. Dios manda a sus santos ángeles a fortalecernos. Por supuesto, cuando estamos en búsqueda de Dios y estamos sufriendo, bueno, pues Dios manda a fortalecernos. Y qué mejor que estar en oración pidiéndole al eterno Dios que nos perdone por todos nuestros pecados que le fueron imputados a Él. Él los cargó por nosotros. Nosotros tenemos oportunidad de una vida eterna por medio de Cristo. Ahí en el Getsemaní, su lugar favorito para descansar al aire libre, en Juan 18, 1, 2, allí tuvo su última oración en privado nuestro Señor Jesús. Los discípulos lo conocían. Por eso, bueno, pues se le facilitó a Judas encontrarlo para entregarlo. Pero sabemos que todo eso estaba escrito para que se cumplieran las escrituras en Juan 18, 1, 2, y Jesús lo escogió para facilitar también su entrega. Jesús lo frecuentaba últimamente. En Lucas 22, 39, lo vemos ahí. Era una propiedad privada. María, la madre de Juan Marcos, allí pasó sus últimos momentos entonces de morir y para estar a solas con su padre. El estado de ánimo, bueno, pues su alma estaba muy triste, estaba muy, muy triste su alma de nuestro Señor. Como sabemos, estaba muy entristecida su santa alma. Bueno, pues estaba afligido, estaba triste, estaba angustiado, se contristó, tenía mucho dolor y afectado con una tristeza profunda y enorme, gigante. La otra palabra, bueno, pues que nosotros podemos decir que Él pagó por todo, por todos nosotros. Y bueno, pues Cristo estaba inquieto también, Jesús estaba inquieto, pero era necesario padecer todo eso para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Y su alma estaba perturbada también. Como nosotros sabemos que Él es bueno y estaba angustiado en gran manera. Estaba muy triste, demasiado triste. El sufrimiento también lo agobiaba en ese momento y sabemos que estaba en agonía. En Lucas 22:44 lo podemos ver. Bueno, pues saber que Dios permitió que Jesús padeciera la muerte de cruz. Y voy a poner aquí un énfasis. Vamos a poner aquí un alto tantito y voy a explicar un poquito. Hay muchos líderes religiosos que son potencia mundial, como los papas. Salió una vez en las redes sociales, recuerdo mucho eso, que me dio mucho coraje, porque el mismo papa decía que no sabía por qué Dios había permitido ver morir a su propio hijo. Como una potencia mundial que sabe de la palabra de Dios, que ha leído cientos de veces la Biblia, ha escudriñado las escrituras, no sabe por qué fue la crucifixión de Jesús. Qué ignorancia, qué ceguez espiritual, para que vean que aunque son potencias mundiales, los papas no sirven de nada. ¿Por qué? Porque son enviados de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué son enviados de Satanás? Porque están permitiendo que la gente tenga idolatría en su hogar. Y son una potencia mundial, son pastores de ovejas, están llevando a las ovejas al matadero. ¿Cómo no vas a saber, si tú eres un papa, no vas a saber por qué Dios permitió morir a su hijo? ¿Por qué envió a morir a su hijo? ¿Por qué no vas a saber? Claro que nosotros sabemos y somos ignorantes a la palabra de Dios, estamos apenas aprendiendo, Dios nos está abriendo los ojos espirituales, nos está quitando ese velo espiritual. Claro que sabemos por qué Dios mandó a su Hijo a morir en la tierra, para tener salvación todos los humanos, para tener la oportunidad de una vida eterna. Amén, aleluya. Al Dios poderoso, claro que sabemos, todos lo sabemos. Dios permitió que Jesús muriera en la cruz, vio morir a su Hijo Jesús en la cruz, pero en la carne, no en espíritu. Amén, porque Jesús está vivo, gloria a Dios. Dios le despertó de la muerte al tercer día. Amén, aleluya. Sabemos que Cristo vino para salvarme a mí y a ti.
y a toda la humanidad si es que queremos algo con Dios, con Cristo. Porque Cristo murió por muchos. Amén. Y Él cargó por nuestros pecados y solamente Cristo puede salvarnos. Solamente Cristo puede salvarme a mí y a ti y a toda la humanidad si nosotros queremos y le buscamos. Muchas personas no le buscan jamás, nunca, ¿eh? Bueno, pues esas personas no van a tener oportunidad de una vida eterna. ¿Por qué? Porque no buscan de Dios. Es importante someternos a Dios, a Cristo. Si no te estás congregando, no te preocupes, le puedes buscar en tu casa, porque esa es su palabra del Señor, que Él está donde hay 2 o 3 en su nombre. Amén. Aleluya, al eterno Santo Salvador. Porque dice Dios que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No necesitamos estar ahí pegándonos, dándonos golpes de pecho, diciendo Señor, Señor, sálvame, y todo el tiempo estar metidos en la iglesia, pero no hay cambios en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve? No sirve de nada estar en el templo, en las iglesias metidos diario, si no hay cambios en nuestras vidas, si no hacemos esos cambios importantes en nosotros, en nuestro interior. Cristo va a hacer esos cambios. Si se nos hace difícil, Cristo los va a hacer. Amén, aleluya. Porque Cristo pagó por mí, por ti. Amén. Pero tenemos que nosotros también esforzarnos y buscarle a Dios. También tenemos que escudriñar las Escrituras, gente. Se nos está acabando la oportunidad de vida y tenemos esa oportunidad hoy que estamos respirando, que tenemos el aliento de vida en nuestras narices. Amén. Es necesario acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede darnos una vida eterna por medio de Jesús. Pero también nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que dejar de hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y las personas que mueren en la carne están vivas en espíritu. Amén. Dios dice que no tengamos miedo de la muerte. Y dice Dios que no nos acomodemos a este mundo, porque nosotros no somos de aquí, de este mundo. Amén. Y Dios quiere fortalecerme hoy a mí y a ti en su palabra. Dios quiere levantarnos, amén, con poder. Dios nos dé su santa unción por medio del Espíritu Santo y nos haga inteligentes. Dios nos dé inteligencia y sabiduría para poder predicar el Evangelio, para poder decir lo que Dios quiere de cada ser humano. Dios quiere que te acerques a Él. Dios quiere que me acerque a Él por medio de su palabra. Sin su palabra no podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que estar preparándonos en el Evangelio. ¿Para qué? Para que Cristo rasgue el velo espiritual que todo ser humano tenemos. ¿Cómo se nos va a quitar la maña? Porque es una maña. Son costumbres que la gente pone a sus hijos y a sus hijas, y así se va todas las generaciones. Es una cosa de la idolatría que Dios la va a quitar solamente si leemos su palabra. Sí, si leemos su palabra. Bendito sea el eterno poderoso Dios. ¿Cómo vas a dejar de ser un idólatra, dejar de adorar imágenes y venerar imágenes? Porque ya ahora ya le dicen ya venerar. Se hincan, les pide uno, se persina uno y les pone uno incienso y les pone uno hasta un altar, veladoras a las imágenes religiosas. No, gente, Dios no quiere eso. Dios no es un Dios de imágenes. Dios no es un Dios de idolatría. Dios odia la idolatría. Dios odia las imágenes religiosas. Tener imágenes religiosas en tu hogar es maldición, es anatema, es maldición. Para grandes y pequeños es la muerte, ¿ok? Y es maldición. Dios no quiere que tengamos imágenes religiosas en nuestro hogar, y esas potencias mundiales que son papas, a toda la gente le están diciendo, tienen calles llenas en la Ciudad de México y en otros países llenas de imágenes religiosas que la gente compra. No, gente, no hagan eso. Dios va a avergonzar a todos esos hacedores de ídolos. Dios los va a humillar y Dios los va a destruir. Y Dios va a destruir a los idólatras grandes y pequeños, que son a niños, a bebés que ni culpa tienen. Por culpa de los padres van a pagar los hijos. Abramos los ojos en el nombre de Cristo Jesús. Cristo Jesús te quiere traer al conocimiento. Amén. Dios nos quiere traer al conocimiento, a mí y a ti, y aunque seamos ignorantes en la palabra de Dios, Dios nos va a hacer inteligentes, Dios nos va a dar sabiduría, Dios nos va a dar inteligencia para poder entender y saber la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere decirnos. Dios nos lo va a decir en su palabra, Dios nos lo dice en su palabra, Dios nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar. Pero tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras, mi gente linda, hermosa. Dios nos está dando esa gran oportunidad de tener una vida eterna, de no tener miedo cuando muéramos en esta carne. Dios nos va a dar una vida en abundancia en Cristo. Amén.
Dios te bendiga grandemente y comparte la charla si te ha gustado. Y recuerda, Dios te va a abrir los ojos también a ti. Amén, aleluya. Cuando empiezas a leer la Biblia, cuando empiezas a escudriñar su palabra, Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Y si tienes imágenes religiosas en tu casa, nadie va a poder ir a sacarlas, solamente Cristo lo va a hacer. Amén. Cristo te va a decir, esto no me agrada, esto no está bien, te vas a condenar porque es maldición. Es muerte para grandes y pequeños la idolatría, pero solamente Cristo lo puede hacer. Así puede venir todo el mundo a decirte que no seas un idólatra, que no seas una mujer, un hombre idólatra, que no adores ni veneres imágenes. Solamente Cristo te va a poder quitar esa venda de los ojos. Amén. Porque solamente Él tiene el poder de hacerlo todo. Bendiciones del Eterno. Y Cristo Jesús te quite ese velo espiritual. Amén. Y Cristo Jesús me quite ese velo espiritual también a mí para seguir predicando el Evangelio tal como Dios quiere. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Bendiciones del Eterno.